aquellos actores involucrados en la generación de la presión. Para manejar la volemia, el volumen de sangre que el cuerpo tiene en algún momento, podría yo acudir al uso de diuréticos. Recuerden, la volemia va asociada a la precarga. Si tengo mucha precarga, mucho volumen de agua que se activó por alguna señal compensadora, como lo vimos en alguna diapositiva, lógico es que mientras yo mantenga ese volumen de agua en exceso, voy a favorecer que la presión esté en valores elevados. Por tanto, podría emplear el uso de algunos diuréticos. Hemos visto también de que la cascada simpática tiene mucho que ver con la activación de vías de señalización para aumentar la presión arterial. Entonces, el bloqueo de esas vías de señalización también podrían ser empleadas para controlar a un paciente hipertenso. Hemos visto que el tono muscular, músculo liso, que está contraído, tanto en el lado arterial como en el lado venoso, participan, por un lado, en la resistencia vascular sistémica y por otro lado, en aumentar el retorno venoso. Por tanto, también podría utilizar drogas vasodilatadoras para que me ayuden a controlar la presión arterial. Y no debemos olvidar aquel también involucrado en la activación de un sistema de compensación que ciertamente podría favorecer también aumentar el tono a través del aumento de la resistencia, así como el aumento de la volemia, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que clásicamente conlleva su inicio a nivel renal. Disminuir esa actividad también podría llevarme a mí a controlar la presión arterial. Más o menos, de esta manera nosotros podemos agrupar la terapia que hoy en día se puede emplear para controlar la hipertensión arterial. Entonces, en un caso dado, puedo trabajar con los vasos de resistencia, con los vasos de capacitancia. En ambos escenarios, uno y otro expresan ¿qué cosa? Músculo liso, ¿no? Entonces yo digo, ¿puedo evitar activar el músculo liso? Sí, hay vías de activación. Trabajan con un primer mensajero, actúan con su receptor y lo demás, pero también hay un componente importantísimo en favorecer la contracción. ¿Quién es? El calcio. Recuerden, el calcio también favorece aumentar el tono muscular. Por otro lado, podemos trabajar con la bomba cardíaca en relación gasto cardíaco mismo, en donde el simpático tiene influencia tal igual como lo tiene a nivel del lecho vascular. Y en cuarto lugar, con el riñón a través de la activación del sistema renina-angiotensina que me favorezca, por un lado, retener sodio y agua y por otro también aumentar la resistencia vascular sistémica. Bueno, ya hemos visto los daños por los cuales yo sí o sí tengo que indicar esto. En un momento dado, un paciente hipertenso, asintomático, más o menos está en equilibrio, pasa el tiempo, el miocardio entra en hipertrofia para vencer una poscarga incrementada, sabiendo que la precarga también se está incrementando, y llegamos al escenario de anormalidad. Miren, este ventrículo izquierdo, en este caso sumamente hipertrofiado, expuesto a una poscarga incrementada a lo largo de mucho tiempo, varios años ya así, en donde es claro que si se suscitara algún factor de estrés, este ventrículo izquierdo no podía responder adecuadamente al mismo. Por tanto, cuando nosotros escogemos tratar a un paciente, podemos dirigirnos hacia uno o los 4 sitios de control anatómicos que conocemos en relación al control de la presión arterial. Importante está en saber de que los efectos por interferencia de los mecanismos de regulación podrían también activar vías de señalización compensadora. ¿A qué me refiero? Imaginemos que nosotros, individuos normales, entre comillas, tenemos una presión normal por el valor que estamos trabajando, de 120/80. Y nos enfrentamos a un paciente hipertenso cuya presión es de 160/100. Evidentemente, ese es un paciente hipertenso. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en este nivel? Este paciente ha seteado su valor normal para él en esta cifra. Significa que cuando usted emplee algún tratamiento antihipertensivo, la presión usted la va a querer bajar ¿a cuánto? Imaginemos que usted quiere llegar a un objetivo de 130/80, empleando alguna de las drogas que trabajan en uno o en los 4 sitios de control anatómico. Muy bien, al hacer esto, su sistema de detección, sus receptores de alta y baja presión, que están acostumbrados o habituados o seteados a ese valor, van a decir la presión ha caído. Inmediatamente, ¿qué van a hacer esos sistemas? Van a activar una compensación. Va a haber activación de una compensación para tratar de llevarlo al valor que previamente ya había sido reseteado, que para nosotros es anormal, pero para él no. Entonces, cada vez que nosotros busquemos controlar la presión, ese paciente va a activar una vía de respuesta compensadora, que según el tipo de medicamento que empleemos, o según el lugar
sobre el cual vayan a trabajar va a presentarse en mayor o menor medida. Eso es algo que no debemos olvidar. Muy bien, entonces los principales antihipertensivos y los lugares en donde podrían actuar están graficados en esta diapositiva. Muy bien, por un lado tenemos el accionar de la cascada simpática, ¿no? Para esto, el simpático primero que nada tiene que activarse de algún modo, es decir, el centro vasomotor tiene que haberle dicho a la médula espinal, donde están los cuerpos neuronales preganglionares, lo que tienen que hacer. Y sabemos que a nivel preganglionar existe la capacidad de liberar diferentes neurotransmisores, ¿no? Desde el centro vasomotor. Lógico es que algunas drogas pueden controlar la liberación de algunos de ellos, metildopa, clonidina, otros desabastecer las vesículas de almacenamiento con el fin de que no haya neurotransmisor. Por otro lado, pueden a nivel postsináptico favorecer el mismo escenario o llevar a que no haya oferta suficiente de neurotransmisor para transmitir la señal de activación. Muy bien, eso es en relación al sistema nervioso central mismo. Ya a nivel del órgano diana, la expresión de receptores que responden a ese influjo de neurotransmisores puede también ciertamente ser manipulado con el empleo de drogas que bloqueen a los mismos, por tanto no haya mayor activación de esa actividad que esa estructura corporal desarrollaba normalmente. Eso trabajando a nivel cardiovascular. A nivel del ganglio, lógico, si la vía de señalización viene del sistema nervioso central, hace un stop en el ganglio y luego sale una terminal postganglionar, podría también intentar bloquear las vías de señalización simpática. Sí, es cierto, pero lógico, como les dije, el simpático es una herramienta necesaria de defensa. Cuando yo bloqueo respuesta ganglionar, me expongo a someter a riesgos innecesarios al paciente, por los cuales, quien sabe, en situación de estrés no podría responder. Muy bien, quitando esto, vamos a la parte periférica. Podríamos actuar sobre aquellos componentes que estimulan la contracción del vaso. Para eso sabemos que hay expresión en el músculo liso de receptores alfa, y por eso vamos a bloquear esos receptores alfa. Por otro lado, buscar la relajación del músculo liso, por tanto, utilizaré algunos fármacos que me relajen el músculo liso. Y hemos visto cuando veíamos la célula endotelial, que esta célula endotelial puede liberar drogas que aumentan la contracción, vasoconstricción, y otras que disminuyan la no drogas, sino sustancias que favorezcan la vasodilatación. Dentro de la contracción vimos algunos, ¿no? La angiotensina 2, las endotelinas, por ejemplo, son algunos de los componentes asociados. Dentro de los que favorecen la relajación, el óxido nítrico principalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, estas drogas trabajan con ello, favoreciendo que haya mayor cantidad de relajadores, menos cantidad de vasoconstrictores. O, por otro lado, sabiendo que hay un componente necesario para la contracción, el calcio, este calcio no ingresa al músculo liso. Si no ingresa, lógicamente, voy a limitar también que exista la vasoconstricción y con ello controlar también la presión arterial. Muy bien, a nivel cardíaco, la bomba, a nivel vascular, el lecho vascular periférico me puede ayudar también a atenuar la presión arterial. El otro con el cual podemos trabajar indefectiblemente es el riñón, no debemos olvidarlo. El riñón expresa receptores también que pueden ser bloqueados a nivel de los receptores beta 1 sobre todo, o irme directamente a bloquear las vías de señalización del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Desde su liberación hasta la activación de mediadores intermediarios, hasta las vías de señalización en los receptores para la angiotensina 2 o para la misma aldosterona. Hasta ahí podemos llegar. Muy bien. Entonces, en resumen, mis drogas básicamente van a ir relacionadas a controlar la bulimia con el uso de diuréticos, a bloquear la cascada simpática, a usar vasodilatadores, tanto arteriales como venosos, o a bloquear al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Son mis 4 blancos terapéuticos que yo podía en algún momento dado utilizar para hacer que mi paciente diagnosticado de hipertensión arterial alcance un valor considerado normal y evite llegar o progresar a las patologías que hemos señalado anteriormente. Bien, empecemos con los diuréticos. Sabemos que a nivel renal, la nefrona es una estructura en la unidad funcional para el riñón, va a valorar en cada momento la producción de un ultrafiltrado a través de las células de la mácula densa que forman parte del aparato yuxtaglomerular. La forma de responder de este aparato yuxtaglomerular, básicamente para nosotros es cuando se requiera, tendrá que liberar mayor cantidad de renina y con eso activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, sabemos que a nivel renal
Continuamente se está produciendo un ultrafiltrado. Según el flujo de sangre que le llegue a través de la arteriola aferente, como vemos acá, a nivel de la cápsula de Bowman, se forma un ultrafiltrado que se expone a la red tubular. A nivel de la red tubular, ese ultrafiltrado va a sufrir una serie de modificaciones. En un tramo de reabsorción neta, tubuli proximal, en otros tramos de secreción. Al final de cuentas, eliminamos un volumen de orina que básicamente va a tener productos de desecho y aquellas sustancias que el cuerpo en ese momento no necesita. Entonces, la orina de calidad, al final de cuentas, debe tener esas sustancias para mantener un equilibrio en el torrente sanguíneo. Para ello, requerimos de un sistema tubular funcional que me permita mantener, lógicamente, en concentraciones estables todos esos componentes, de los cuales vamos a resaltar principalmente al sodio y al agua. Ahora bien, esta red tubular que nosotros tenemos, que está formada por diferentes grupos celulares, según el tramo del sistema tubular en donde estemos, en algún momento puede favorecer que algunos minerales se reabsorban, que arrastren a veces al agua, otras veces que se intercambien con otros minerales en donde la modificación de electrolitos y agua puede ocurrir. Quiere decir esto que cuando yo uso un diurético, puedo alterar en la sangre la composición de algunos minerales, así como del agua, tal igual como también ocurriría a nivel de la orina. Entonces, sabemos que para que muchos minerales, muchos electrolitos, sustancias con carga eléctrica se puedan resolver, puede ocurrir de forma directa, acompañada de otros o intercambiada por algún otro componente. Entonces, los diuréticos siempre en mayor o menor medida van a estar asociados a modificaciones en la composición que esos minerales puedan tener a lo largo del tiempo. Muy bien, empecemos con los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos actúan a nivel del túbulo distal. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean a una proteína de transporte. ¿Encargada de qué? De poder reabsorber sodio y cloro. Muy bien. Recuerda que si tú reabsorbes sodio, el agua que está aquí lo va a seguir. Con eso aumento volemia. Si aumento volemia, aumento precarga. Si aumento precarga, aumento presión arterial. Muy bien. Entonces, si yo bloqueo la reabsorción de sodio en este segmento del tubuli distal, evidentemente estoy controlando parte de la volemia. Entonces, los diuréticos tiacídicos me ayudan a controlar un tanto la precarga. Sin embargo, la mayor cantidad de sodio que ahora queda en la luz tubular, para cuando llegue al túbulo colector, encuentra otra proteína de transporte. Como ve que hay un aumento de falta de sodio, esta proteína de transporte que no es inhibida por el diurético tiacídico, favorece mayor absorción de sodio, pero por intercambio con potasio. Entonces, mi objetivo de controlar parte de la precarga aquí está cumplido. Estoy limitando la precarga. Con eso estoy controlando la presión arterial. Pero en algunos individuos puedo favorecer que haya mayor pérdida de potasio. Entonces, cuando yo uso un diurético tiacídico para controlar precarga a través del control de la volemia, podría llevar a que mi paciente presente una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque a nivel de túbulo colector, repito, ese sodio en aumento, en exceso en la luz tubular, producto de la inhibición de ese transportador de membrana, favorece mayor oferta de sodio para ser intercambiado con potasio y generarme finalmente una alcalosis agregada. Muy bien, ¿qué características tendrá la orina de ese paciente que está consumiendo un diurético tiacídico? Será hipertónica porque estoy expulsando más sodio. O sea, a pesar de que hay intercambio con potasio, aún así logro eliminar una carga mayor de sodio. Por tanto, la orina de ese paciente que consume ese diurético es rica en sodio, es rica en cloro y agregamos potasio. Pero es baja en ácido úrico, es baja en ácido úrico. Entonces, ese es un componente de riesgo para nosotros porque esos diuréticos tiacídicos pueden favorecer que haya una mayor cantidad de uratos reabsorbidos. Entonces, mi paciente es hipertenso, tiene la presión elevada. Yo quiero controlar una sola variable, que es precarga. Diré, usa un diurético tiacídico, sí, la hidroclorotiazida, por ejemplo, que trabaja bajo este mecanismo. Este medicamento baja volemia, baja presión. Muy bien, es bueno, me baja presión arterial. Pero yo sé que si este paciente tiene algún disturbio en donde tenga alguna predisposición a tener niveles de potasio algo bajos, con este diurético puede bajar más su cantidad de potasio.
y hacer que tenga algún riesgo agregado. ¿Quién puede tener ese trastorno, por ejemplo? Algunos pacientes hipertiroideos, en donde la bomba sodio-potasio TPase está activada. En el hipertiroidismo, por ejemplo, las hormonas tiroideas favorecen que la bomba sodio-potasio TPasa que está en la membrana celular esté más activa. ¿Y qué es lo que hace esa bomba sodio-potasio TPasa? Yo sé que me saca 3 iones sodio y me mete iones potasio. Estoy en el extracelular, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con el potasio del extracelular? Cae. Muy bien. Ahora usted a este paciente le está dando un diurético tiacídico, en donde sabe usted que va a perder más potasio. Quiere decir que el potasio que estaba con tendencia a estar bajo, ahora con el diurético tiacídico, estará mucho más bajo todavía. Y eso es peligroso, porque el potasio es un ion miserable, es un villano dentro de los electrolitos. Un aumento o una disminución importante en la concentración de potasio en el extracelular puede matar a la persona. Debemos vigilar cercanamente la concentración de potasio. Debemos ir con mucho cuidado en relación a la capacidad que la persona tenga de poder eliminarlo o retenerlo con eficacia. ¿Qué pasa si el paciente a quien usted escoge darle un diurético tiacídico tiene gota? Es decir, un aumento del ácido úrico, tiene hiperuricemia, y usted le da el diurético tiacídico, sabiendo que el diurético tiacídico aumenta la reabsorción de uratos. Ese paciente que estaba controladito de su gota, al momento que usted ahora le da el diurético tiacídico, podría desencadenar un ataque de gota, por esa condición. Entonces, si bien es cierto, mi objetivo tubular, es decir, bajo volemia con este diurético, me va a ayudar a controlar la presión arterial, está bien, no estamos valorando las otras condiciones que el paciente pueda tener. Entonces, siempre que indiquemos un tratamiento, debemos ver el contexto sobre el cual el paciente se mueve. Si el paciente es un paciente puro, solo hipertenso, sin otras enfermedades, evidentemente yo estaría en la libertad de poder dársela. Y eso va a ocurrir en la mayoría de casos. Le doy un diurético tiacídico. Pero en ciertas condiciones, si bien es cierto el paciente es candidato, el sufrir hiperuricemia me dice no, porque podría yo llevarlo a que descompense la otra enfermedad al escoger este medicamento. Muy bien, entonces con los diuréticos tiacídicos, claramente me ayuda a controlar la volemia, me ayuda a controlar la precarga, me ayuda a controlar la presión. Es muy bueno en el sentido de que en la mayoría de pacientes es la primera droga a indicar para el control de la presión arterial. Si yo hubiera cualquier paciente hipertenso en el ámbito ambulatorio, quien sea el primer medicamento que yo le voy a indicar es tomen diurético tiacídico. ¿Qué desventaja tiene? El diurético tiacídico demora en conseguir efecto terapéutico. Es decir, hoy día empiezo mi tratamiento no significa que para mañana, para pasado, yo ya voy a estar con mi presión normal. No, no, no. Demora 2 a 3 semanas en alcanzar un nivel terapéutico en donde la presión ya va a estar mejor controlada. Entonces, eso hay que advertirle al paciente. Recuerden que la mayoría de pacientes son asintomáticos. Yo lo he diagnosticado siendo asintomático. Entonces, simplemente lo voy a seguir. En su siguiente control veo cómo está controlando la presión arterial para ver si me mantengo la dosis o voy incrementando. ¿Ok? Ese dato en particular debemos tener con los diuréticos tiacídicos. Antes de pasar a este diurético, los diuréticos en general se reconocen como diuréticos de techo alto y de techo bajo. De techo alto significa que yo puedo ir escalando la dosis, subiendo, teniendo un amplio margen terapéutico. Los de techo bajo me permiten aumentar ligeramente la dosis. El diurético tiacídico es un de techo bajo. ¿Quiénes son de techo alto? Este grupo de acá, los diuréticos de ASA, en donde existe un diurético harto conocido, que es el que, por decir de alguna manera, casi siempre vamos a ver que se está indicando a los pacientes. Un diurético de ASA muy empleado es la furosemida, ¿no? ¿Dónde trabaja este diurético de ASA? Trabaja en el segmento ascendente grueso del asa de Henle. Recuerden que el asa de Henle tiene diferentes grados de permeabilidad a los electrolitos y al agua. Recuerden que el segmento descendente delgado del asa de Henle es muy permeable al agua, pero no a los electrolitos. En cambio, el segmento ascendente delgado y ascendente grueso no son permeables al agua, pero sí lo son a los electrolitos. Muy bien. En el segmento ascendente grueso, este es el descendente delgado, ascendente delgado y de repente se hizo más gordito, segmento ascendente grueso, este que está acá. Aquí existe una proteína de transporte que conlleva la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Potasio y cloro. A los tres los ingresa al interior de la célula que tapiza la luz tubular en el segmento ascendente grueso. Por tanto, es un sin portador.
sodio, potasio, 2 cloros. Los mete adentro. Y lógicamente, si ya los ingreso, tengo capacidad de poder arrastrar luego a nivel medular con la resorción de componente líquido. Al final de cuentas, este componente que tiene poder osmótico se recupera normalmente desde la luz tubular hacia el torrente sanguíneo. Bien, ahora yo voy a emplear un diurético de asa como es la furosemida. Entonces lo voy a bloquear. Al bloquearlo, estoy dejando sodio, potasio y cloro en la luz tubular, poder osmótico. Entonces, si estos se quedan en la luz tubular, ¿qué me van a hacer? Van a arrastrar agua, porque son partículas osmóticamente activas. Por tanto, la diuresis, el volumen de orina que este paciente tenga, va a aumentar. Pero recuerda, este paciente va a perder sodio, va a perder cloro y va a perder grandes cantidades de potasio. Cuando usted usa diuréticos acídicos, puede favorecer la mayor pérdida de esos minerales, pero uno de ellos, en forma importante, es el potasio. Quiere decir que cuando usted tenga por alguna condición un paciente con hiperpotasemia, recuerde que le he dicho que el potasio es un villano, es un electrolito muy malicioso, si cambia mucho su concentración. Hay pacientes que vienen con potasio alto. Cuando yo los recibo así, mi primera pregunta es, ¿este paciente orina o no orina? Si me dicen que se orina, aleluya. ¿Por qué? Porque si sé que la principal ruta de eliminación del potasio es por vía renal, yo puedo decir, le voy a dar un diurético de asa, como la furosemida, para favorecer la pérdida de potasio. Y efectivamente ocurre así. Los diuréticos de asa, como la furosemida, me ayudan a eliminar grandes cantidades de potasio. ¿Y qué pasa si el individuo no tiene hiperpotasemia, tiene potasio normal? Ah, recuerda, si le vas a dar un diurético por otra condición a un paciente cuyo riñón está tranquilo, tiene potasio normal, podría llevarlo a un estado de hipopotasemia. Entonces, importa mucho saber el efecto que finalmente va a tener el bloqueo de ese transportador. Cierto es que cuando digo diurético, quiero hacer que elimine más agua. Y mi objetivo ahí va a ser trabajar con sodio, porque si voto al sodio, voto al agua. Pero en el camino, el sodio no se va solo, se va con el cloro, se va con el potasio. Por tanto, ahí es que me favorece un estado de hipopotasemia. Entonces, en otras palabras, le dice, si usted va a usar diuréticos de asa en forma frecuente, a dosis alta, tiene que vigilar siempre cómo van yendo los electrolitos, no dejarlos de lado, porque es un potente diurético dentro de la familia de los que compete este grupo para controlar la presión arterial. Lógico que tiene otras indicaciones. De momento que yo le digo, me sirve para eliminar mayor cantidad de volumen de orina, mayor cantidad de agua, en otras palabras, en ese paciente que tenga acumulación de agua por falla cardíaca, síndrome nefrótico, un daño hepático crónico, donde hay mucho de líquido retenido en el cuerpo, este diurético, si el riñón está trabajando, me va a ayudar mucho a eliminar el exceso de volumen de agua. Pero no olvidemos, vigilando siempre la cantidad de los electrolitos. Muy bien. El otro dato importante es de que junto con esto hay otros componentes más que pueden perderse. El amoníaco, unido a iones hidrogeniones, me permite la formación del amonio, y esto forma parte de la acidez titulable. Entonces, esto también puede llevar a aumentar la cantidad de amonio perdido a nivel de la orina. Entonces, yo puedo perder también ácidos a nivel de la orina, y si pierdo hidrogeniones en la orina, puedo generar en la sangre la aparición de una alcalosis metabólica. Entonces, algunos pacientes que reciben en forma persistente los diuréticos de asa, por este mecanismo, pueden generar alcalosis metabólica. El mayor peligro, quién sabe, para nosotros está en los estados de hipopotasemia. Vigilar siempre el potasio. Cuando usted usa diuréticos de asa, vigile siempre cómo está yendo el potasio, porque se le puede pasar la mano. Y ocurre así. Su paciente que normalmente orinaba litro y medio, 2 litros, en 24 horas te orina 4 litros, 5 litros, 6 litros. Pierde gran cantidad de volumen de orina, de agua. Pero recuerda, con el agua se va yendo también el potasio. Muy bien. Entonces, esto en relación a este proceso. ¿Qué pasa si el paciente arrancó con una presión normal 120-80 y tú le das un diurético de asa? Va a perder gran volumen de agua, va a perder precarga. Entonces, nuestros pacientes que pierden mucho volumen de agua, porque cada paciente responde de manera diferente, pueden tener una seria depresión de volumen y llevarlo a un estado de hipotensión o shock. Hay que tener también cuidado con esta variable. En la vida, yo sé que el diurético me va a ayudar a controlar volemia, a controlar precarga en el paciente hipertenso. Pero ¿qué pasa si recibes un paciente con presión 90-60 y tú le das un diurético de asa en donde sabes que la precarga va a caer? Esta presión que está en el límite considerado normal va a caer más.
Ten cuidado también en esos pacientes. Lógico que aquí no lo estamos indicando para la hipertensión porque su presión está en el límite inferior normal. Quién sabe lo estás indicando por esa falla cardíaca, por esa cirrosis hepática descompensada o por un edema generalizado. No es darlo por dar, no es darlo porque me han dicho que el diurético me ayuda a botar el exceso de agua, no. Controla aquellas otras variables que producto del tratamiento que le vas a dar podrían verse influenciadas por ese medicamento. No todos los pacientes son candidatos a recibirlo. La teoría me dice que sí, pero tu teoría es una cosa, pero fíjate en el paciente, cómo están sus variables hemodinámicas para tratar de controlar ese valor. A veces recibimos pacientes hipertensos 160, 100, por ejemplo, y no controlan con nada. Bueno, le damos un diurético de asa, está la presión pues alta, y postdiurético, a la media hora su presión está en 140, 80, ya bajó, pero producto de que tú le bajaste rápidamente la volemia, en unas horas va a volver a recuperar, porque recuerda, su sistema de integración ya está regulado, ya está seteado a un nivel de presión mayor. A veces nosotros creemos que el paciente lo controlamos porque lo estamos viendo en relación a un control de 1 o 2 horas y vemos efectivamente que su presión ha controlado producto del diurético de asa. Pero cuando el paciente se va a la casa, pasó el efecto de la droga, otra vez la presión comienza a subir. Entonces, ciertamente, lo único que me dicen a mí es que tenemos que buscar un control sostenido de la presión, vigilando aquellas condiciones que se pueden ver perjudicadas producto de haber escogido un medicamento para controlar la presión arterial. El diurético de asa no solamente entonces es para presión arterial, es para otras condiciones más. ¿Con quién vas a trabajar? Con volumen de agua. ¿Por qué? Porque el diurético de asa te bloquea la absorción de sodio, de potasio y de cloro, más del sodio. Recuerda que en el segmento ascendente grueso de asa Gene es donde el 30% de todo el sodio que te ofreció el túbulo proximal finalmente se va a resolver. Recuerda que en el túbulo proximal 65% de todo el ultrafiltrado prácticamente se recupera. Lo que queda se ofrece al resto del sistema tubular, en donde el asa le participa grandemente. ¿En quién? En retener sodio. Otro tramito pequeño lo hace el túbulo distal y otro el túbulo colector. Pero lo importante es saber que en el asa de Gene todavía tengo la opción de poder recuperar sodio o de repente, si lo necesito, bloquear su reabsorción para que con eso se pierda también volumen mayor de agua junto con la orina. Los diuréticos de asa son buenos, pero siempre vigilando, repito, a los otros electrolitos. Si vas a afectar volemia, fíjate siempre en la presión arterial. No le indiques por indicar. Ten mucho cuidado con lo que vayas a ocasionar. Bien, me sirve la diapositiva para hablar un poquito más de otros dos minerales, que no están aquí, pero son importantes recordar. En el segmento ascendente grueso del asa de Gende, ¿dónde dibujamos? Vamos a imaginar que este fuera el ascendente grueso. Una célula por acá, o una célula por acá, y otra célula por acá. Bien, normalmente, cuando el sodio se recupera, jala cargas positivas osmóticamente activas al intersticio. El cloro lo sigue muchas veces, carga negativa, también está acá. Este sodio rápidamente se recupera, se va al lecho vascular. Este clorito se queda un poco más de tiempo aquí y acumula cargas negativas en el intersticio. En la luz tubular no solamente está el sodio, el potasio y el cloro, hay otros minerales más. Hay dos importantes, el calcio y el magnesio. Ambos son cationes. Muy bien. Estos cationes que tienen carga positiva están viendo que hacia el intersticio hay acumulación de cargas negativas. Entonces, estos que tienen carga positiva dicen, oye, al otro lado hay cargas negativas. Hay atracción eléctrica. Entonces, estos dos siguen al cloro. Es decir, se valen del gradiente electroquímico que se generó por acción de la bomba del simportador sodio-potasio-cloro para también ser reabsorbidos. Entonces cuando yo recupero sodio, potasio y cloro, también recupero calcio y magnesio. Sí, señor, eso sucede en el asa GL normalmente. Pero ahora que tú estás bloqueando ese simportador, no tengo sodio, no tengo cloro, ¿qué pasa con el calcio y el magnesio? Siguen de largo. Entonces voy a perder calcio y magnesio. Sí, señor, usted va a perder calcio y magnesio. ¿Y en dónde voy a usar entonces eso? Mira, hay algunos pacientes que hacen hipercalcemia y el calcio también es un villano, por decirlo de alguna manera, que afecta la función cardíaca, afecta la función contráctil. Entonces, ese calcio en exceso puede ser perjudicial para la persona, también podría ocasionar problemas. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con hipercalcemia severa, tenemos que bajar rápidamente la cantidad de calcio. Entonces, una medida que también pregunto yo, ¿está orinando el paciente? Sí. Entonces, démosle un diurético de asa. ¿Pero por qué le va a dar diurético de asa si me han dicho que es para botar potasio?
porque también te sirve para eliminar el calcio que está en el ultrafiltrado. Cuando tú tengas hipercalcemia y tu paciente diga, sí, orino todavía, usa un diurético de asa. A través del bloqueo del importador, indirectamente también te va a permitir eliminar calcio y magnesio, ¿no? Principalmente el calcio, que es a quien tú quieres eliminar. Lógico que te va a decir entonces vigila el magnesio, porque también el magnesio es otro mineral importante en la sangre que ayuda a el trabajo celular. Es un cofactor en varias rutas metabólicas, si ustedes lo recuerdan por bioquímica. Muy bien, entonces ya sabemos que el diurético de asa furosemida es un tanto más potente, causa también desórdenes electrolíticos, me ayuda a absorber normalmente otros minerales como el calcio y el magnesio, y cuando yo bloqueo su importador, sé que no solamente voy a perder sodio, potasio, cloro, sino también calcio y magnesio. Los antagonistas de la aldosterona, otro grupo de diuréticos, ¿ya? Mira que la aldosterona es prácticamente uno de los intermediarios que se produjeron cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activó. ¿Dónde se produjo la aldosterona? Recordemos que esta se produjo a nivel de la corteza adrenal, en la capa glomerular. Bueno, cuando la aldosterona llega a su célula diana, la aldosterona es un mineralocorticoide. La aldosterona no encuentra un receptor en la membrana celular. No hay receptor en la membrana. Su receptor está en el citoplasma. Ahí está su receptor. Unido a una proteína chaperona, una proteína de shock caliente. Bueno, entra, se une, saca la chaperona, se une a su receptor y se mete al núcleo. Y cuando se mete al núcleo, le dice al núcleo código genético, quiero que aumentes la fabricación de transportadores de membrana para que el sodio pueda ingresar. Ese es el trabajo que hace la aldosterona. Induce a nivel del núcleo celular, a nivel del tubuli colector, que haya mayor expresión de proteínas de transporte. ¿Para quién? Para el sodio. Eso hace la aldosterona. Recuerda que cuando el sodio se recupera, con él, ¿quién lo sigue? El agua. Y si hay agua, hay más volemia. Y si hay más volemia, hay más precarga. Y si hay más precarga, hay más presión. Entonces, por este mecanismo, el bloquear a la aldosterona podría llevarme también a controlar la presión arterial. Ese es el trabajo que hacemos a nivel tubular. Bueno, entonces, bloqueo este sistema, no tengo sodio que resolver. Por tanto, no aumento la volemia, controlo la presión. Pero un ratito, hay un problemita. ¿Qué problema hay ahora? Te dije que muchas veces cuando tú interfieres un proceso, puedes favorecer otro. Muy bien, este sodio que está aquí en la luz tubular, para ser absorbido, normalmente se intercambiaba con potasio. Recupero sodio y boto potasio. Pero ahora tú estás bloqueando al que recupera el sodio. Significa que te vas a quedar con potasio. Entonces, mi paciente, al bloquear este sistema, podría ocasionar una hiperpotasemia. Caramba, solamente por lo sí, por haberlo dado puede haber este problema. Entonces, mucho cuidado con aquel paciente que tenga predisposición a aumentar el potasio. ¿Quién? Recuerda que el potasio se elimina principalmente por vía renal. Entonces, ¿quién tiene más riesgo? Aquel paciente que tenga ya insuficiencia renal crónica. Ese paciente tiene más riesgo de hacerte hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque tiene un riñón insuficiente, que no te va a garantizar eliminar la cantidad de potasio que debería eliminar. Entonces, cuando nosotros estamos bloqueando este sistema, si bien es cierto, buscando controlar la volemia para que baje la precarga, baje la presión, podríamos hacer que el paciente se quede con un exceso de potasio. Más aún si el paciente tiene daño renal. Entonces, ¿quiere decir que el paciente con insuficiencia renal no deberíamos dar? No, señor, no debería usted darle. Por eso, cada vez que indica un tratamiento, usted pregunte si el paciente tiene o no tiene algún antecedente importante. Y si no lo tiene, pide un perfil bioquímico para ver si hay un equilibrio en el trabajo celular de cada órgano que forma parte de su cuerpo. Tiene que pedir también esto para poder saber si está indicando bien o no. No es indicar a la ciega, no es hacer solamente clínicos. Necesitamos el apoyo del laboratorio para definir si este paciente tiene alguna condición que aún no se ha detectado. Muy bien. Pasemos ahora a aquellos agentes que van a bloquear la cascada simpática. Ya hemos visto que el simpático está activo por todo lado cuando normalmente busca defenderme. Pero sé que sus dianas participan en la generación de la presión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso, puedo decir, mejor bloqueo algo más asimpático para que no estimule a esa ruta que ya de por sí está sobreestimulada.
¿Cuál es el mecanismo de acción sobre el cual estos agentes van a concentrarse? Básicamente en bloquear el arco reflejo simpático. Recuerda, el arco reflejo, ¿cómo es? Se hizo una normalidad, llego al centro integrador por una ruta efectora, actúo sobre los órganos diana, corazón, vasos, riñones, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿quiénes son los que pueden bloquear estos? Pueden ser de acción central. ¿Quiénes? Metildopa y clonidina. Estos trabajan en la terminal nerviosa presináptica, donde se expresan receptores alfa 2. Son agonistas. ¿Qué hace el alfa 2? Te dice, ya no me liberes más catecolamina, acuérdate. Pueden tener también bloqueantes ganglionares, pero estos son peligrosos, lo comentamos también. Pueden ser agentes que bloquean a las neuronas adrenérgicas. Vimos la guanitidina que reemplazaba dentro de la vesícula a la norepinefrina o la reserpina que bloqueaba la captación de dopamina. Los beta bloqueadores, bueno, estos ya son más periféricos, ¿no? Justamente son los receptores que se expresan a nivel de los órganos diana. ¿Quiénes se expresan receptores beta? Ya vimos, beta 1, corazón, riñón. Beta 2, todas las vísceras, tanto el tórax como el abdomen. Beta 3, tejido adiposo, acuérdense. O bien, se pueden emplear beta bloqueadores, que pueden ser no selectivos o selectivos. ¿Quién me conviene? El selectivo, acuérdate. Si tú empleas un beta bloqueador no selectivo, vas a interferir con otras vías. A veces tú solamente quieres afectar a una ruta de transmisión o de activación de señales. En este caso, prefiero casi siempre los selectivos. Por otro lado, puedo optar también sobre los receptores alfa. ¿Dónde están los alfa? Acuérdate, los alfa están aquí, alfa 2, pero me interesan los alfa 1. ¿Por qué los alfa 1? Porque los alfa 1 están en el lecho vascular periférico, donde hay expresión de músculo liso. Entonces, el alfa 1, el músculo liso, ¿qué favorece? Vasoconstricción. Recuerda que el alfa 1 es GQ. GQ es inositol fosfato de diacilglicerol. Inositol fosfato, ¿qué es lo que hace? Moviliza calcio. Diacilglicerol fosforila proteínas. Muy bien, ya estamos avanzando. Entonces, mis rutas de manejo, de bloqueo de las vías de transmisión del simpático pueden ayudarme a mí a controlar la respuesta a la liberación de catecolaminas. Vimos algo de la metilocina, la clase pasada, que les comenté en relación al ingreso. Recuerda que para que se sinteticen catecolaminas necesitamos que la tirosina ingrese junto con el sodio. Bueno, la metilocina bloquea ese ingreso. Y este, recuerda, puede disminuir la oferta de materia prima para sintetizar dopamina. La dopamina tiene que ingresar al interior de la vesícula para que allí se convierta en norepinefrina o noradrenalina. La reserpina bloquea justamente el ingreso. Muy bien. La otra era en relación a la guanetidina. Esta droga ocupa el espacio que la noradrenalina tenía en la vesícula, por tanto no tengo mayor forma de seguir liberando norepinefrina, salvo que se vuelva a sintetizar. Muy bien, hasta acá vamos. Muy bien, esto se está liberando al espacio sináptico. Aquí está mi célula diana, mi célula efectora, que lógicamente expresa receptores, que pueden ser de la familia beta o de la familia alfa. Entonces yo puedo decir, mejor voy a bloquear los receptores. No me interesa nada de lo anterior. Quiero actuar solamente a nivel de la célula diana. Muy bien, usted puede ir a bloquear a los receptores alfa, en este caso alfa 1, razocin, o bloquear los receptores beta. ¿Cuáles? Bueno, me interesa fuerza contraste, puede ser los beta 1, ¿no? Los beta 1 que me ayuden a conducir ese bloqueo. Entonces tiene usted que ser selectivo beta 1, porque si se mete con los beta 2, es cierto que va a bloquearlos también, pero también podría perjudicar al músculo liso de las vísceras. ¿De dónde? Del árbol traqueobronquial, de las vísceras intestinales, músculo liso, o también a nivel del aparato genitourinario. Muy bien. Y a nivel de la terminal sináptica, presináptica en este caso, ¿puede adoptar también? Sí. Recuerde que los alfa 2 son los que regulan que ya no se libere más neurotransmisor. Usted puede usar un agonista que responda a ella, clonidina, metildopa, trabajan con alfa 2, es decir, te van a limitar la liberación de neurotransmisor disponible para hacer esto. Y a nivel del ganglio, usted dijo que también se podía hacer, sí, puede actuar a nivel ganglionar, pero ese bloqueo sobre receptores nicotínicos para responder a la acetilcolina, recordando que la acetilcolina es el neurotransmisor que actúa a nivel ganglionar, podría ser más perjudicial que benéfico. Entonces, todos estos lugares, en cierta manera, me podrían a mí ayudar a bloquear al simpático. Casi todos se van a limitar en dónde, de las drogas de las cuales vamos a preguntar aquí, lo que estoy encerrando en azul. Actuar a nivel de receptores, selectivos o no selectivos, tanto a nivel post como pre-sináptico.
Muy bien, entonces, ¿cómo las dividimos a las drogas en general? Bueno, tenemos drogas que pueden inhibir la salida de las catecolaminas, ¿no? Ya vimos una limitante, la reserpina, ¿no? Una es la reserpina, que impide que la dopamina, que ya de por sí es una catecolamina, ingrese al interior de la vesícula para producir la norepinefrina. Si no ingresa, lógicamente, menos neurotransmisor voy a tener. Por tanto, así ella, célula sana, al haber poco neurotransmisor, no voy a tener cómo actuar sobre mi célula efectora. Drogas que impiden la salida. Bueno, evidentemente, aquí vamos a tener que interactuar en relación a la función de las membranas. Sabemos que el calcio participa en esa vía de señalización. Por otro lado, a nivel de la cascada parasimpática, la acetilcolina puede también limitar la fusión de la membrana de la vesícula que tiene catecolamina con la membrana de la terminal presináptica. Y si no hay esa fusión, no tengo neurotransmisor que actúe sobre las células diana, que en este caso pueden ser músculo liso vascular o una célula diana cualquiera que responda a ese influjo de neurotransmisores. La clonidina. La clonidina actúa a nivel presináptico. Recuerda, la clonidina es un agonista de receptores alfa-2. El alfa-2 está en la terminal nerviosa. Ahí están los alfa-2. Aquí está la célula efectora. Entonces, este receptor alfa-2, le damos la clonidina, te va a limitar que ya no haya mayor liberación de norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, así haya receptores en el postsináptico, no voy a tener un gran influjo de respuesta. Entonces, la clonidina es una droga de acción central, porque recuerda que los alfa-2 están a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las terminales nerviosas que me van a permitir liberar a este neurotransmisor. Clonidina, entonces, es una droga importante en controlar la liberación de neurotransmisores. Muy bien, eso es a nivel central. Y a nivel periférico, bueno, a nivel periférico usted tiene varias familias que actúan sobre los receptores. Los receptores que me importan más, ¿dónde están? Aquellos que trabajan pues con gasto cardíaco, los receptores beta 1. 1, frecuencia cardíaca, 2, fuerza contráctil. Entonces, si yo bloqueo los beta 1, evidentemente voy a bloquear que la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil sean suficientes para mejorar gasto cardíaco y con eso aumenten presión arterial. Y en el caso de los alfa, bueno, usted recuerde que los alfa están en el músculo liso vascular periférico. Si usted los bloquea, baja resistencia vascular periférica. Y si baja resistencia vascular periférica, baja presión arterial. Entonces, cuando usted emplea las drogas, puede decir, quisiera emplear una droga que bloquee los receptores adrenérgicos, que sea no selectiva o selectiva. Una no selectiva, brutal sería que afecte tanto los alfa como los beta, ¿no? Pero casi siempre se concentran en los beta, que puede ser beta 1, beta 2 o beta 3. Y las selectivas, que evidentemente van dirigidas a un órgano blanco en particular, sin perjudicar a los otros, que para nosotros sería lo ideal. ¿No? Por ejemplo, el propanolol es un beta bloqueador, pero es no selectivo. Es decir, afecta al beta 1, que yo quiero, pero se mete también con los beta 2. Estos beta 2, recuerda, están a nivel de diferentes estructuras viscerales, árbol tracomecal, aparato genitourinario. Por el beta 1, yo voy a afectar aquella estructura que me hace aumentar la presión arterial, que es corazón, la bomba cardíaca y sistema eléctrico, frecuencia cardíaca. Pero te metes con los beta 2, lo que comentaba la vez pasada. ¿Qué pasa si el paciente tiene un asma bronquial en donde el músculo liso bronquial debe estar relajado? Si tú lo bloqueas, ese músculo liso bronquial se va a contraer y el paciente asmático controlado ahora se va a descompensar. Entonces, ciertamente no me conviene. Por eso, repito, siempre preguntar la presencia o no de comorbilidades. Bueno, entonces en ese ideal usted debe buscar mejor, me gustaría que sea un selectivo beta 1 y no un no selectivo. El no selectivo de repente lo usaría en cualquier otro paciente que no tiene algunos antecedentes en donde sé que la interferencia podría perjudicarlo seriamente. Muy bien, eso en relación a los beta 1. El terazosin, por ejemplo, es una droga alfa bloqueadora, se mete solamente con los alfa. Pero un inconveniente que tenía era que bajaba mucho la presión arterial, era demasiada la disminución de la resistencia vascular periférica. Pero se vio que también controlaba al músculo detrusor de la vejiga, lo relajaba, para que el paciente tuviera mayor facilidad en la micción. Entonces, a dosis más bajas, se enfocaba en el aparato genitourinario y no se metía mucho con el lecho vascular. Al inicio sí fue usado como un antihipertensivo, pero su efecto era demasiado intenso, bajaba mucho la presión. Pero a dosis bajas, hoy en día más se utiliza a nivel genitourinario. Ahí es donde más utilizamos el terazosin.
Entonces, el mecanismo de acción de los beta bloqueadores en general es meterse con los receptores que responden a él, dentro de los cuales nosotros creemos a los beta 1. Si actúo sobre el corazón beta 1, bajo gasto cardíaco, con eso bajo presión arterial. Recuerda que los beta 1 también están expresados a nivel renal, por tanto, disminuyo la liberación de renina, disminuyo la producción de angiotensina 2, y sé que angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, pero como ahora la tengo en menor cantidad, tengo menos resistencia vascular periférica, con lo cual también disminuyo presión arterial. Si tengo menos angiotensina 2, menos aldosterona. Si tengo menos aldosterona, menos retención de sodio voy a tener, menos volumen retenido, menos precarga, y si hay menos precarga, menos gasto cardíaco, y si hay menos gasto cardíaco, menos presión arterial. Ese es el mecanismo de acción de los beta bloqueadores. Idealmente, selectivos. Yo quisiera un beta 1 nada más, pero a veces tengo que escoger un no selectivo. ¿Por qué? Porque ocurren estos efectos adversos. Cuando uso un beta 1, podría condicionar que el paciente tenga un ritmo cardíaco disminuido. ¿Por qué? Porque recuerda, el beta 1 hace que el nodo sinusal te descargue entre 60 y 100 por minuto. En algunos pacientes puedo bajar más allá de los 60, puedo estar en 50, puedo estar en 45, puedo estar en 40. Entonces, estas drogas pueden inducir bradicardia. Por eso debo vigilar a los pacientes, ir avanzando con la dosis de a pocos, ver la respuesta. No todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Yo puedo estar con la dosis convencional y el paciente está todavía dentro de su frecuencia cardíaca normal. Como también, con una pequeña dosis, el paciente rápidamente me hizo bradicardia. Hay pacientes que son más lábiles, por eso hay que vigilarlos cercanamente. Como baja la frecuencia cardíaca, lógico es que el paciente ante el esfuerzo físico se va a cansar más rápido. Recuerda, el beta bloqueador, al bajar fuerza contráctil, porque estoy metiendo con el beta 1, al bajar frecuencia cardíaca, puede originar hipotensión arterial. Sí me ha pasado, varios pacientes hacen hipotensión arterial asociado al uso de este fármaco, entonces le damos hipotensión farmacológica. Suspendemos el medicamento, esperamos algunas horas y el paciente gradualmente va aumentando la presión arterial, va aumentando la frecuencia cardíaca. Dependerá del tiempo de acción. Beta bloqueo, recuerda, también se mete con el lecho vascular. En relación a la erección, recuerda que para la erección en el varón necesitamos una vasodilatación del lecho vascular a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿no? El bloqueo de esto justamente puede predisponer a una falta de erección. Insomnio, también importante, ¿no? Como un efecto colateral, porque el accionar los beta bloqueadores no solamente va a ser periférico, sino también a nivel del sistema nervioso central. Pasemos ahora a los vasodilatadores directos. Hablar de vasodilatación es hablar del lecho vascular arterial y venoso. Muy bien, ¿cómo se dividen estos vasodilatadores? Tenemos 4 grupos. Por apertura de canales de potasio, por liberación de óxido nítrico, por bloqueo del ingreso de calcio y los agonistas de los receptores de dopamina. ¿Quiénes importan más? El segundo y tercer grupo. Recuerda que a nivel de la célula endotelial, ella puede activarse para favorecer que el músculo liso esté contraído o esté relajado. Lo vimos hace un instante. ¿Quiénes favorecen la contracción? Endotelina, angiotensina 2, por ejemplo. ¿Quiénes favorecen la relajación? Óxido nítrico. Entonces, la liberación de óxido nítrico, si yo potencio que haya más óxido nítrico en el lecho vascular periférico, disminuyo resistencia vascular periférica bajo presión arterial. Recuerda que para que haya contracción de músculo liso necesito calcio. Entonces yo puedo bloquear el ingreso de calcio. Si no hay calcio que ingrese, no estimulo la contracción. El músculo liso está relajado, bajo resistencia vascular periférica, bajo presión arterial. Muy bien, estos dos grupos son los que ciertamente yo voy a manipular más. ¿Qué hay de las drogas que aumentan la apertura de canales de potasio? Recuerda que el potasio, perdón, vamos a emplear otro color, no se aburran por favor. Recuerda que el potasio es un ion evidentemente intracelular. Hay más potasio en el intra que en el extracelular. Muy bien, recuerda que en la membrana celular hay potencial de reposo. Más positivos afuera, más negativos hacia la membrana. Al final hay equilibrio, pero hacia la membrana más negativos. Si tú abres los canales de potasio, más potasio va a salir, más positivos van a haber afuera. Por tanto, estás hiperpolarizando la membrana. Si tú hiperpolarizas la membrana, menos excitable esa célula va a ser. Entonces, por ese escenario, tú puedes también limitar la activación del músculo liso para que no se contraiga. En relación a la dopamina, lo vimos en la clase pasada, la dopamina tiene dos receptores, los DOPA 1 y los DOPA 2.
¿no? En donde se favorece un aumento del flujo sanguíneo porque favorece vasodilatación. Muy bien. Entonces, el mecanismo de acción que en general los vasodilatadores emplean es relajando el músculo liso. Su objetivo es relajar el músculo liso. Y pueden actuar tanto a nivel venoso como a nivel arterial. Clásicamente más se van al lado arterial. Otro grupo se da más hacia el lado venoso, pero a altas dosis afectan a ambos lechos. ¿Quiénes son? De administración oral tenemos la hidralazina y el minoxidil. Endovenoso, si es endovenoso significa que el paciente debe estar muy mal para que usted le indique endovenoso, porque darle endovenoso significa que el tiempo de acción va a ser más rápido. Tenemos a la cabeza nitroprusiato de sodio, un potente vasodilatador arterial, diaxóxido y fenoldopán. Por otro lado, tenemos bloqueadores de canales de calcio, que ya lo señalamos anteriormente, y los nitratos. Los nitratos son más venosos que arteriales. Los dos primeros son más arteriales que venosos, pero a alta dosis cogen también. Los venosos cogen también los arteriales y los arteriales también cogen a los venosos. Muy bien, aquí está lo que ocurre a nivel de la célula endotelial, que puede en algún momento liberar mediadores para actuar con el músculo liso. Lo que están viendo acá es el músculo liso. Por alguna condición, la célula endotelial decidió liberar más endotelinas. Las endotelinas, recuerden ustedes, que lo que hacen es movilizar calcio. Y si hay calcio en el citoplasma del músculo liso, va a haber contracción. Las catecolaminas, a través de los receptores alfa 1, movilizan calcio, más contracción. El calcio que ingresa, lógicamente, aumenta la concentración del citoplasma, más contracción. La angiotensina 2 también tiene su receptor, que también moviliza calcio, por tanto, más contracción. Entonces, localmente, la producción de mediadores vasoconstrictores impulsa que el músculo liso responda. ¿Con qué? Con la contracción correspondiente. Si entra en ese estado, lógicamente, en contracción, sabemos que la resistencia vascular periférica se va a incrementar, y si se incrementa la resistencia vascular periférica, la presión arterial también se va a incrementar. Entonces yo sanamente diré, ¿sabes qué? Me conviene bloquear esto, bloquear el receptor de entonina, bloquear el receptor adrenérgico, bloquear el ingreso de calcio, bloquear la angiotensina 2. Sí, si usted bloquea esto, evidentemente va a interrumpir con la estimulación de la contracción. Lo que va a inducir es que el músculo liso tiende a estar relajado. Entonces hay drogas que van a bloquear a estos receptores adrenérgicos, receptores de endotelinas. A los canales que permiten activarse para el ingreso de calcio, también usted los puede bloquear. Al receptor de angiotensina 2, también usted la puede bloquear. Al final de cuentas, lo que está haciendo es relajar el músculo liso. ¿Y cómo trabajan estos de acá? Mejorando la salida de potasio. Recuerda que si el potasio sale, se hiperpolariza la membrana. Si se hiperpolariza la membrana, no responde. No responde a ninguna de estas vías de señalización. Por tanto, no se contrae el músculo liso. Por tanto, no hay aumento en la resistencia vascular, por tanto la presión arterial va a disminuir. Esto por un lado. Por el otro, mira, trabajando con estos otros componentes en relación a la oferta de nitratos, los nitratos, que están representados por el óxido nítrico, trabajan con un segundo mensajero conocido como GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a interferir con la miosina, como a través de una fosfatasa, que va a impedir que la miosina esté disponible para la contracción. Si no hay miosina disponible, el músculo liso se relaja. Muy bien, esa es la ruta a través de la cual se puede ciertamente estimular este efecto. Un grupo que interfiere con esta vía de señalización, por ejemplo, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Ya? Este grupo de inhibidores pueden aumentar la bradyquinina. La bradyquinina tiene su receptor, aumenta la cantidad de óxido nítrico y a través de esta ruta más óxido nítrico voy a favorecer la relajación. Aquí estamos con el minoxidil. El minoxidil es un vasodilatador. ¿Cómo trabaja? Activando a una proteína de transporte de flujo que va a permitir que el potasio pueda salir al extracelular. Si sale el potasio al extracelular, hiperpolariza la membrana. Si hiperpolariza la membrana, ya no responde, ya no se va a despolarizar, ya no va a permitir la activación del músculo liso que favorezca la contracción. Así actúa el minoxidil. Los nitratos permiten que el tono vascular que tiende a estar contraído ahora se relaje.
¿Cómo lo hace? Bueno, los nitratos ofertan mayor cantidad de óxido nítrico. Si hay más óxido nítrico, tengo más GMP cíclico. El GMP cíclico, recuerden, interfiere con la activación de la miosina a través de una fosfatasa, ¿no? Entonces, para ahí permite que no haya miosina disponible para permitir la contracción del músculo liso. Los nitratos tienen varios grupos, varios representantes. Tenemos nitratos de acción corta, como vemos aquí, y nitratos de acción prolongada. La nitroglicerina es uno de los nitratos que más utilizamos nosotros en el ámbito del paciente gravemente enfermo. Es una droga muy buena, excelente. Me ayuda a controlar rápidamente el tono vascular, tanto arterial como venoso. Más venoso que arterial, pero sí, me ayuda mucho. ¿Qué ventajas tiene? Que como tiene un corto tiempo de acción, si yo le doy nitrato a un paciente que entró con presión 200-100 y le empiezo nitroglicerina en infusión, y de repente la presión se me fue a 60-30 recibiendo nitroglicerina, yo corto la infusión y en minutitos la presión vuelve a subir. Ese su efecto es temporal. Es más segura, por tanto. Si se me pasó la mano, yo cierro la bomba y ya mi paciente se recupera. A diferencia de otro que es el dinitrato de isosorbide. Estos de acá. ¿Dónde está? No me pinta muy bien. Dinitrato de isosorbide. Estos de acá, que demoran algo más de tiempo. 2-3 horas están. Es decir, si yo suspendo el medicamento cuando me hizo hipotensión, ese paciente no se va a recuperar en minutos, va a demorar 2 a 3 horas en recuperarse. En cambio, la nitroglicerina, no, se recupera en minutos, minutitos nada más está disponible. El paciente nuevamente está en mejores condiciones. En cambio, esta otra no. Son nitratos, son buenos, pero hay que tener cuidado en relación a cuál de ellos voy a escoger, porque se me puede pasar la mano si yo escogí un nitrato de acción prolongada, por eso saqué el nitrato de acción corta. Aquí está cómo actúa el óxido nítrico. Ofertan los nitratos, que son drogas que yo comercialmente puedo tener. El nitroglicerina es uno, ingresa al interior de la célula del músculo liso, aumenta la cantidad de GMP cíclico, actúa a través de una proteína quinasa que fosfolila a la miosina, a través de fosfolila, perdón, a la miosina, y ya no tengo miosina disponible para favorecer la contracción del músculo liso. Con otro mecanismo de acción, evito, miren, el GMP cíclico, evito que una proteína canal que favorece el ingreso de calcio esté activa. No ingresa el calcio, sin calcio no hay contracción. Entonces, no solamente actúa a través de interferir con la vía de señalización actina-miosina, sino también con el ingreso de calcio. ¿Okay? Esa es una vía entonces que me permite mucho a través de nitrato controlar al músculo liso vascular periférico para que éste esté relajado. ¿Cuál es el otro que trabaja también con músculo liso? El nitroprusiato de sodio, este de acá, que también lo señala, un potente vasodilatador. También es una droga que me va a aumentar la oferta de óxido nítrico. Si tengo más óxido nítrico, favorezco la relajación del músculo liso. Entonces, nitroprusiato y nitratos trabajan casi igual. Sí, aumenta la cantidad de óxido nítrico. El problema viene con nitroprusiato. ¿Por qué problema? Porque este nitroprusiato de sodio, que es muy bueno, es un potente vasodilatador más arterial. Si tú quieres bajar presión arterial rápidamente, usa nitroprusiato. ¿Cuál es el problema que tiene? Que produce un metabolito que es potencialmente tóxico para la célula. Se llama cianuro. Mi hígado, nuestro hígado, tiene la capacidad de ir metabolizando el cianuro, sí, pero como tú le sigues dando al paciente nitroprusiato en infusión porque lo necesitas para controlar su presión, el hígado ya no va a poder biotransformar al cianuro en tiocianato para que se elimine por vía renal. Es decir, sobrepasas la capacidad de metabolismo hepático y este cianuro ya comienza a ser tóxico para la función celular. Ciertamente este hecho no nos conviene. Por eso es que el nitroprusiato me ayuda por algunas horas, por algunos días a encontrar esto. ¿Cuándo ocurre este fenómeno? A partir del segundo día en adelante. Tu paciente a nivel hepático ya no va a tener capacidad de biotransformar al cianuro que se produjo luego de iniciar el tratamiento con nitroprusiato. Quiere decir esto que tienes 2 días a lo mucho para controlar la presión. A veces yo recibo un paciente con 250, 150 de presión. Caramba, está recontra alta. Y está haciendo daño neurológico, está haciendo daño cardíaco. Tengo que bajar la presión arterial. Ni modo, tengo que usar nitroprusiato. Empiezo nitroprusiato y logro bajar la presión a 160, 100, que todavía para mí es alta.
Pero en ese camino, tú ya le vas empezando otros antihipertensivos. ¿Para qué? Para que este neuroproceso en algún momento pienses en sacarlo. ¿Por qué? Porque si no lo sacas, repito, va a acumular cianuro en tu cuerpo y este va a ser perjudicial para el funcionamiento celular. Muy bien. Ya hemos visto entonces los que actúan a nivel del sistema nervioso. Hemos visto bloqueando al simpático, otros tratando de actuar en el mismo músculo liso a través de la oferta incrementada de óxido nítrico, otras veces limitando la producción de vasoconstrictores. Bueno, hemos visto que el calcio es necesario para todas esas rutas de activación celular. Recuerda que el calcio es necesario para activar la contracción, pero no olvidemos que el calcio también ayuda a generar potenciales de acción. Cuando el calcio ingresa al interior de la célula, despolariza la membrana. ¿En dónde ocurre este fenómeno? A nivel del sistema eléctrico del corazón. Para que se generen potenciales de acción en el sistema eléctrico del corazón, el calcio tiene que ingresar. Para que se genere un potencial de acción en el miocardiocito, quien ingresa es el sodio. Entonces, el potencial de acción en el sistema eléctrico depende del calcio. En el músculo depende del sodio. Muy bien. Entonces, el calcio lo que hace es afectar al sistema eléctrico en tu corazón. A nivel periférico, ¿dónde actúa el calcio? En el músculo liso. Ahí está trabajando el calcio. Favorece la vasoconstricción. Perdón, sí, efectivamente, la vasoconstricción. Muy bien, entonces los calcio antagonistas, cuando yo digo voy a emplear un calcio antagonista, un bloqueante del ingreso de calcio, tú vas a afectar la contracción del músculo a nivel periférico, pero puedes afectar la generación de potenciales de acción. ¿Cómo así? Si es sistema eléctrico, menos calcio, más lento va a ser el ingreso. Por tanto, la frecuencia cardíaca de ese paciente va a disminuir. Entonces, cada vez que usted emplee un calcio antagonista, sepa que se va a meter con el lecho vascular periférico, en donde el calcio favorece la contracción del músculo liso, pero también puede afectar al sistema eléctrico del corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el sistema eléctrico del corazón es necesario para mantener una frecuencia cardíaca. Los calcios antagonistas pueden trabajar allí, pueden limitar ese ingreso. Tal igual como lo van a hacer también a nivel del músculo cardíaco. Recuerda que el calcio cumple varias funciones. En el músculo favorece la contracción. ¿Calcio dónde lo necesito? Músculo liso, músculo cardíaco. ¿Dónde más lo necesito? Sistema eléctrico. ¿Para qué? Para despolarizar la membrana. Entonces, cada vez que usted emplee calcio antagonistas, recuerde, va a afectar fuerza contráctil, va a afectar resistencia vascular periférica y va a afectar también la frecuencia cardíaca al corazón. Hay calcio antagonistas que son selectivos, de actuar en un solo lugar, y otros que van a actuar en todo sitio. Entonces, cada vez que uno le indique, tiene que tener cuidado. Vamos a revisar someramente los calcios antagonistas en relación a las principales familias. Tenemos dos grupos, las dihidropiridinas, este que está aquí, y las no dihidropiridinas, los que están por este lado. De las dihidropiridinas, a la cabeza tenemos al nifedipino. El nifedipino es el primer calcio antagonista sintetizado. Ahora hay de segunda generación, el nalodipino, por ejemplo. De las no dihidropiridinas tenemos al verapamilo y al diltiazem, que no está señalado aquí. Muy bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, este nifedipino, este de aquí, solamente actúa en el lecho vascular periférico. Solamente se mete con el músculo liso de los vasos. Nada más. No se mete con sistema eléctrico. Entonces es ventajoso. Sí, solamente me voy a meter con el tono muscular periférico. En cambio, los no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem, estos se meten con el lecho vascular periférico, te bajan presión, y se meten también con el sistema eléctrico, te bajan frecuencia cardíaca, y te bajan también fuerza contráctil. Entonces, diremos que los no dihidropiridínicos, verapamilo, diltiazem, tienen una acción global. Se meten con todo aquel órgano o célula diana que utiliza el calcio como un potenciador de su actividad. En cambio, los dihidropiridínicos, como el nifedipino, solamente van a actuar en músculo liso del lecho vascular periférico. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio, también conocidos como calcio antagonistas, lo que van a hacer es limitar el ingreso de iones calcio. En la bomba cardíaca disminuirán la fuerza contráctil, es decir, perjudican el inotropismo. En la bomba cardíaca se mete con sistema eléctrico del corazón, afectarán el cronotropismo. Y a nivel periférico, trabajan con resistencia vascular periférica. Dependerá
Si es nifedipino, recuerda, este nifedipino solamente actúa a nivel periférico, o si es que es una no dihidropiridina como ditiacen o verapamilo. Estas dos actúan a nivel periférico y también actúan a nivel del mismo corazón. Muy bien, y nos metemos con los más utilizados, los más reconocidos como son las drogas que interfieren con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Revisamos rápidamente, la renina se produce en el riñón, se mete al hígado, agarra la angiotensina, angiotensinógeno lo convierte en angiotensina 1, se mete al lecho vascular pulmonar, encuentra la enzima convertidora de angiotensina, libera la angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa sobre el organismo de la persona, activa, es una herramienta simpático, lecho vascular es un potente vasoconstrictor, arteriola eferente causa vasoconstricción para aumentar el ultrafiltrado, corteza renal para aumentar la producción de aldosterona, y, lógicamente, a nivel del sistema nervioso central, promueve mayor liberación de arginina vasopresina. La arginina vasopresina permite retener más agua a través de la hormona antidiurética y, a nivel del lecho vascular, potencia la vasoconstricción. Por todo lado, entonces, este sistema tiene como objetivo aumentar la presión arterial. Eso en situación de equilibrio, de homeostasis. Pero si yo ya encuentro un paciente hipertenso, digo, oye, ¿y si bloqueo esa vía de señalización, podría controlar la presión arterial? Sí, porque estamos viendo que tiene varias dianas de acción. Efectivamente, ocurre así. Entonces, ¿quiénes son los inhibidores de este eje? Bueno, usted tiene varias rutas de acción. Recuerde que para que se active, primero que nada, tiene que liberar renina. Para que la renina actúe, tiene que irse hacia el parénquima hepático, donde tiene que actuar sobre el angiotensinógeno. Entonces, podría actuar bloqueando la renina. Ese angiotensinógeno que se convierte en angiotensina 1 tiene que ir hasta el lecho vascular pulmonar para convertirse en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 yo ya sé que es un potente vasoconstrictor y a partir de ella va a llegar a la corteza adrenal para liberar aldosterona. Muy bien, entonces hay una enzima conocida como enzima convertidora de angiotensina que favorece el cambio de angiotensina 1 en angiotensina 2. Podría bloquear también esta enzima. Muy bien, esa angiotensina 2, para actuar sobre sus órganos diana, sabemos que es un potente vasoconstrictor, necesita un receptor. Entonces yo podría bloquear al receptor de angiotensina 2, sí, podría usted bloquearlo, para evitar que la angiotensina 2 favorezca la vasoconstricción. Muy bien, entonces, a través de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, yo podría modular el tono muscular periférico, sí. ¿Podría modular la volemia? También. Entonces se convertiría en una herramienta bastante útil. Sí, efectivamente es bastante útil. De las que más utilizamos, nosotros tenemos al inhibidor de la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerda que la angiotensina 2 prácticamente es un metabolito intermediario que va a favorecer que haya mayor cantidad de aldosterona, que promueve mayor retención de sodio, lleva más volemia, más precarga, más presión, y la misma angiotensina 2 que favorece vasoconstricción, que trabaja con resistencia vascular periférica. Entonces, si yo bloqueo esta enzima, evidentemente estoy bloqueando toda esta cascada. Aquí, en este grupo, tenemos a todos los PRIL, enalapril, lisinopril, captopril, trandolapril, etcétera, etcétera. Todas ellas bloquean a esta enzima. Por tanto, al bloquearla, bajo resistencia vascular periférica, bajo volemia, y con eso muchas veces logro controlar la presión arterial. La más archiconocida, lógicamente, es el captopril. Recuerda, entonces, que la enzima convertidora de angiotensina va a buscar a la angiotensina 1. El captopril lo que hace es bloquear a esta enzima. Al bloquearla no permite actuar sobre la angiotensina 1. Una herramienta bastante importante entonces para nosotros. Solamente bloqueándola estamos limitando que haya suficiente cantidad de angiotensina 2, que ya de por sí es potente vasoconstrictor, y que haya menos cantidad de aldosterona, que también es vasoconstrictor, pero también es retenedor de sodio y agua volemia. Entonces, por un lado, bloqueas resistencia vascular periférica, por otro lado, bloqueas precarga. Entonces, ambos blancos son muy útiles al momento de tratar de controlar la presión arterial. En la renina, también puedes bloquear al receptor de la renina. La renina tiene su receptor. El mesquerín, por ejemplo, es una droga de última generación que puede bloquear la renina. La angiotensina 2, para actuar sobre sus órganos diana, necesita un receptor. Hay receptores de angiotensina expresados en todas las membranas celulares. Quiere decir esto que usted puede ir al bloqueo a nivel simpático, beta 1 para que las células JG no liberen renina,
Si la renina se ha liberado, ir a bloquear a su receptor. Aún así, si la renina está libre, ir a bloquear la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, sí. O, a pesar de que se ha liberado angiotensina 2, ir a bloquear a sus receptores correspondientes. Sí, puede hacerlo. Y si alcanzó a producir aldosterona, también usted tiene antagonistas de los receptores de aldosterona, que lo revisamos anteriormente. Entonces, este sistema de renina, angiotensina, aldosterona es un blanco bastante frecuente en el arsenal farmacológico para controlar la presión arterial. Varias drogas se concentran en este sistema y muchas de ellas, la mayoría, consiguen controlar la presión arterial. Pero hay un grupo pequeño de pacientes en donde no controlamos la presión arterial. Entonces tenemos que combinar, darle un bloqueador de la cascada simpática, darle un calcio antagonista o bloqueador de canales de calcio, o de repente agregarle alguna otra droga que relaje directamente el músculo liso. Entonces, pocos pacientes requieren combinar drogas. Pero cuando usted ve a un paciente que necesita 2, 3 a más antihipertensivos, piense que hay un desorden endocrino u hormonal detrás. La mayoría se controlan con uno. Generalmente yo empiezo con un diurético tiazida, hidroclorotiazida, y con eso controla la presión. Si veo que no está controlando, aumento la dosis. No controla, le agrego una droga que actúe en este sistema. Puede ser un bloqueante directo de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueante de los receptores, ¿ya? Con el fin de controlar. Y la mayoría con ese segundo agregado me controla bien. Y usted va a ver que hay combinaciones de drogas que asocian un diurético de ácido con una droga que bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, las drogas en general que bloquean este sistema pueden ir dirigidas contra la renina, contra la enzima convertidora, contra los receptores de angiotensina 2. Al final de cuentas, ¿cuál va a ser el efecto cuando usted bloquea esta ruta? Menos cascada simpática. Se favorece la vasodilatación, limita la retención de sodio y agua. Con eso consigo controlar presión arterial. Una herramienta entonces bastante útil para todos nosotros. Muy bien, ya hemos terminado. Ahora creo que ya con esto, la última clase, ya estamos listos para el examen, ¿no? Para el examen de farmacología, para poder ya dar término a este capítulo bastante pesado que nos ha tocado realizar con ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda en relación a la clase de hoy, por favor, les ruego me la pueden transmitir para tratar de resolverla siempre y cuando esté a mi alcance, porque no conozco siempre todas las respuestas. Así que por favor, si tienen alguna duda, me la pueden transmitir ahora para poder tratar de solucionar ese cuestionamiento que ustedes puedan tener. Tienen libertad de hacerlo, chicos. Yo sé que están agotados. Hemos revisado gran parte de la farmacología cardiovascular con esto, pero recuerden que mucho es de la fisiología que ustedes ya sabían y casi siempre me obliga a mí a tener que revisar parte de la fisiología para entender mejor el proceso. Falta, falta antiarrítmicos, falta falla cardíaca. Pero hemos tocado gran parte de esto porque ahí vamos todavía a hablar algo más cuando toquemos esos temas. Este primer examen es bastante pesado. Voy a terminar la grabación para no interferir con esto. Este primer examen es bien pesado, ¿ya? Por eso es que a veces no da mucho tiempo de poder revisar muchos textos. Y ustedes siempre me preguntan qué texto están utilizando para poder concentrarse en ello. El Catson es lo mínimo que deberían revisar, en realidad. Entonces, la mayoría de respuestas van a estar allí, solo que tienen que pensar mucho, ¿ya? Por lo pesado de información que se tiene en este capítulo, porque hemos revisado desde el inicio y hemos visto que gran parte del funcionamiento visceral está inmiscuido en la farmacología que hoy en día nosotros utilizamos. Entender cómo trabaja el sistema nervioso autónomo va a ayudarme a entender cómo es que la interferencia o favorecer esas vías de señalización con los fármacos que nosotros tenemos hoy en día me ayudan a entender ese proceso. Pero muchas veces, favorecer o interferir van a ver que van a perjudicar el funcionamiento de otras células o llevar a interferencia a mantener en equilibrio algunas sustancias, como lo hemos comentado. Yo toqué someramente algo de los diuréticos, pero hay una clase que me dice solamente hable de diuréticos, como lo vamos a ver la siguiente semana. Igual en lo que es corazón, en la función de bomba, hay otro grupo conjunto de drogas que van a trabajar en la función de bomba cardíaca. Y peor, cuando hablemos de ritmo cardíaco, tengo que hacer una pequeña revisión de cómo es que se desencadena el ritmo cardíaco y algo de electrocardiografía. O sea, es un poco pesado para revisar. ¿Por qué?
porque fisiopatología, la parte ceñida a lo que es falla cardíaca, a lo que es trastorno del ritmo cardíaco, la vamos a ver todavía mucho después. Entonces, muchas de las clases me obliga a tener que revisar parte de ese escenario para recién entrar en la farmacología. Si yo no la revisara, quién sabe, no podríamos entender muy bien ese proceso. Por eso es que hablar de hipertensión primero involucraba revisar de qué depende la presión arterial normal. Pero recuerde, cuando nosotros bajamos presión arterial, ese sistema de ese paciente hipertenso está seteado a un nivel alto, me va a hacer resistencia en algún momento.